conflicto armado que se está llevando a cabo en cierta región del mundo, pero que tiene un impacto a nivel global. Este evento lo hicimos el año pasado, justamente por la tomarlo al cual se debe la reflexión de un año de conflicto internacional. Las expectativas, si será un conflicto de largo aliento, pero sobre todo por los impactos y las resonancias que tiene en la vida de las personas, no solo de estos países, sino todo lo que se involucra. Es un honor entonces tener a Paula, a Fede, a mí, por supuesto a la doctora, se llama Estudiantes de la Militarización y la Seguridad Humana del siglo XXI. Les invitamos a seguir los certificados si se quiere popular el proyecto. Bienvenidas, bienvenidos. La militarización y la experiencia de la seguridad humana, la seguridad de las personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha ahí? Ok. Para comenzar y no robarnos tanto el tiempo, vamos a como establecer primeramente cómo va a ser como la estructura básica de la mesa. Cada uno de ustedes va a tener o va a contar con 15 minutos en una primera intervención para después pasar a una segunda ronda en la que tendrán de 3 a 5 minutos en la que podrán como confrontar ideas o complementar como su intervención anterior. Y finalmente, si así los tiempos nos dan, tendremos una última ronda donde tendremos una sección de preguntas. Y pues, sin más, me voy a permitir presentar a la primer ponente de esta mesa. Ella es Guadalupe Michelle Valderas Escutia. Ella es estudiante de cuarto semestre en la Maestría de Estudios en Relaciones Internacionales del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad y licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la UNAM. Ha realizado una estancia de investigación en el nivel maestría en la Universidad Complutense de Madrid y ha formado parte de grupos de trabajo e investigación como el Grupo de Estudios sobre Eurasia. Además del proyecto PAPIT, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden mundial del siglo XXI. Michelle es profesora de asignatura del SUAYET de la UNAM y del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México, donde imparte asignaturas como Europa y Rusia, Economía, Política Internacional Contemporánea, entre otras. Sus líneas de investigación están enfocadas en Rusia, el espacio postsoviético, geopolítica, identidad y cultura. Sin más, les cedo la palabra a Mitch. Muchísimas gracias. Ay, no sé, ahí me escuchan bien, ¿verdad? ¿O tengo que pegarme un poquito más? ¿Sí? A ver, ok. Bueno, muy buen día a todas y todos. Me da mucho gusto ver la sala tan llena y el interés de todas y todos los que se encuentran aquí el día de hoy. Bueno, nosotros pues vamos a tratar de dar algunas ideas generales, algunas reflexiones sobre este conflicto que recién cumple un año de haber iniciado. Bueno, eso lo podemos discutir un poquito, pero al menos este reestallido del conflicto en febrero del año pasado. Entonces, para ir ganando un poquito de tiempo, pasamos, bueno, vamos a analizar como, la siguiente, por favor. Vamos a analizar al menos desde como mi análisis, a un año en diferentes niveles, ¿no? Primero, algunos principales efectos de esta crisis en Eurasia, también siguiendo un poco la línea de la infraestructura energética, que creo que no podemos terminar de entender este conflicto si no entendemos la parte energética y la importancia que tiene Rusia en Europa y en Asia, y también, por supuesto, el tema de la militarización
Y un punto que también me interesa muchísimo es el ámbito sociocultural, ¿no? Antes de, bueno, podemos pasar a la que sigue. Antes de entrar de lleno como a estos tres elementos que acabo de comentar, me interesa rescatar una cita de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación de Rusia, que se reestructuró justamente en el 2014, en el contexto de la crisis con Crimea, cuando fue añadida como una oblast más de la Federación de Rusia, y en todo este contexto caótico cuando empezó con un poco de este conflicto. Y esta cita dice lo siguiente: el fortalecimiento de la ideología nacionalista de extrema derecha, la formación deliberada de la imagen del enemigo en la persona de Rusia entre la población ucraniana, la apuesta abierta a la solución contundente de las contradicciones interestatales, la profunda crisis socioeconómica está convirtiendo a Ucrania en un semillero de inestabilidad a largo plazo en Europa y directamente en las fronteras de Rusia, ¿no? Un poco a esto nos referimos cuando decimos que el actual conflicto en Ucrania no inició exactamente hace un año, ¿no? O sea, esto ya se estaba anunciando desde hace al menos 8 años y de hecho podemos rastrearlo todavía mucho más atrás de esto, ¿no? O sea, tendríamos quizás que irnos incluso a tiempos, bueno, de la implosión de la Unión Soviética, ver las condiciones en las que quedaron esas nuevas repúblicas, ver las dinámicas internas de cada uno de estos estados, que además es elemental para entender la conformación sociocultural de cada uno de los países, pero también cómo fueron conformándose las fuerzas y las élites políticas y económicas en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, bueno, quería iniciar justo con esta estrategia que, bueno, fue justo en este contexto del 2014 cuando empezaban a reconfigurarse algunas doctrinas y elementos constitutivos dentro del gobierno de Rusia, pero no nada más de ellos, ¿no? Sino también justo de Ucrania y de algunas otras exrepúblicas. Seguimos a la que sigue, por favor. También me interesa rescatar algunos puntos principales o algunos efectos muy directos de esta crisis, ¿no? Primero, bueno, tenemos las sanciones económicas que ya no es novedad, básicamente desde el momento uno, Rusia y, bueno, desde la Unión Soviética ha sido uno de los países que más sanciones económicas ha recibido en la historia, ¿no? Y que justamente desde que reestalló este conflicto en el 2022, no han parado de mandarle paquetes y paquetes de sanciones económicas. El último paquete, de hecho, fue recibido o fue enviado justamente esta semana, ¿no? Por otro lado, tenemos también todo este contexto de rusofobia que ha estado permeando en general como el sentimiento internacional y particularmente el europeo, ¿no? Esta rusofobia ha sido también como declarada también desde el gobierno de Rusia, desde la misma población, y es muy evidente también desde la censura y el bloqueo de información proveniente de Rusia, ¿no? Básicamente, cualquiera de nosotras y de nosotros que tratemos de acceder directamente como en Google sobre lo que está pasando en Ucrania, es muy difícil, si no conocemos directamente medios rusos, saber cuál es la perspectiva de ellos, ¿no? O sea, básicamente nuestra principal fuente siempre van a ser medios occidentales, a menos de que de verdad rasquemos esto, ¿no? Y eso, y bueno, todavía aquí en países como México podemos tener un poquito más acceso a estos medios, ¿no? Pero, por ejemplo, al interior de Europa están totalmente baneados estos medios, ¿no? O sea, no nada más en las páginas principales, por supuesto, las aplicaciones, redes sociales, en YouTube, en Twitter, por ejemplo, que es una de las herramientas donde más fácil acceso se puede tener a la información, están baneados, por ejemplo, RT, Sputnik, digamos, y algunos otros medios muchísimo más locales. Se ha dado este continuo envío de armas por parte de países occidentales, principalmente de los Estados Unidos, que además, vale decir, es un gran negocio, ¿no? Estados Unidos no por nada es uno de los principales vendedores de armas a nivel mundial. Y esto se suma además con esta ayuda económica que ha recibido Ucrania como para seguirse armando y continuar con esta guerra, ¿no? Y esto, o sea, por un lado, la ayuda económica hacia Ucrania y por otro lado, las sanciones económicas hacia Rusia, ¿no? Como tratando de ejercer cada vez más presión y provocando entonces que este conflicto se siga alargando y alargando hasta que no sabemos todavía cuándo se va a terminar, ¿no? Una de las últimas notas fue este discurso
que dio Putin la semana pasada frente al Parlamento ruso, en donde una de las notas principales fue la suspensión de la participación de Rusia en el START 3, ¿no? Uno de los principales tratados para la limitación o el cuidado de las armas nucleares por parte de estas dos grandes potencias nucleares, ¿no? Esto también es un punto importante porque creo que muchas veces damos por hecho que ya existen tratados, ya existen organismos, ya existen muchos elementos que pueden limitar esto y parece como imposible pensar que pueda haber algún uso directo de estas armas, pero no podemos perder de vista que estamos hablando de dos de las potencias nucleares más importantes del mundo, ¿no? Y que esta amenaza siempre va a estar presente independientemente de los tratados que existan y que es un tema muy delicado que estos dos países justamente se encuentren involucrados en un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Y por otro lado, encontramos, y que creo que este es uno de los elementos principales también que diferencian un poco la situación de Rusia durante el 2014-2015 y actualmente, y fue como el reforzamiento de una política exterior de corte multivectorial, ¿no? O sea, donde se buscaba ya cada vez más dejar de depender tanto de Occidente, que se vio muy claro justamente durante el 2014, y cada vez buscar más otros aliados, otros organismos o reforzar los que ya existían, y que aquí es en donde uno de los principales actores y que tenemos que estar siempre volteando a ver es justamente el papel de China en todo esto, ¿no? Que China se convirtió justamente en uno de los aliados estratégicos más importantes de Rusia y que justo ahora, después de todas las sanciones económicas, la limitación de la circulación de los energéticos rusos, pues China ha sido un comprador importantísimo también para poder sortear como toda esta crisis que podría haber sido muchísimo peor al interior de Rusia, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, para analizar como este conflicto, a mí me interesa mucho hacer como una revisión de 3 elementos que yo creo que no podemos terminar de entender este conflicto. Por supuesto, hay muchos más, pero 3 elementos principales que ya había comentado, ¿no? El despliegue estratégico militar, la salvaguarda de la seguridad energética o de la infraestructura energética en Eurasia y además la parte cultural, ¿no? Que justamente es la parte social. El primero de ellos, por supuesto, que refiere a la alta tecnología militar, el desarrollo de armas estratégicas, nucleares y la implantación de bases y complejos militares en territorio propio extranjero, esto desde Rusia, pero no nada más, ¿no? O sea, esto siempre va como en relación con, por supuesto, las amenazas que desde Rusia se ve principalmente con Occidente. Por otro lado, la salvaguarda también de la infraestructura militar. Rusia pues se posiciona como el país número 8 en reservas probadas de petróleo y el primer productor del mismo a nivel mundial, además de ser el estado número 1 en reservas probadas de gas natural, ¿no? Y que históricamente Europa Occidental ha dependido también bastante de los energéticos rusos. Y por último, la parte de dominación cultural o la relación cultural de Rusia, principalmente con el espacio postsoviético o lo conocido como Eurasia desde Rusia, que esto al final es la configuración socioespacial de su dominio mediante el uso de la memoria histórica, de la lengua, de los medios de comunicación, de la cultura y además ahora que también se ha reforzado bastante la parte de la religión, ¿no? de la ortodoxia y que ha sido además una construcción histórica desde tiempos medievales, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos 3 elementos son importantes para poder entender cómo se ha ido configurando este conflicto. Si podemos pasar a la que sigue. Pues Rusia tiene una gran red de oleoductos y de gasoductos al interior del estado, pero que además nutre, digamos, como toda la seguridad energética de Europa Occidental. En algún momento se contaba como con un principal oleoducto, el Druzhba, que era el que abastecía de estos energéticos, pero fue justamente después de ahí algunos conflictos ya con Ucrania en el 2009, cuando se cierra la llave del gas a Ucrania y empieza a haber ahí conflictos y tensiones en este sentido, que se empiezan a entablar ciertas negociaciones, principalmente con el gobierno de
Alemania para crear una vía alternativa que pueda abastecer de estos energéticos, y es entonces cuando se empieza a construir o a negociar estas nuevas rutas, el Nord Stream 1, y que posteriormente se construye o se empieza a construir el Nord Stream 2, justamente para evitar que que después de ciertos conflictos o tensiones entre Rusia y Ucrania terminen por afectar a Europa occidental, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí tenemos el Nord Stream que conecta directamente en el mar Báltico un puerto ruso con un puerto alemán, pero bueno, si hemos revisado como las noticias de septiembre del año pasado y recientemente que salieron algunos informes sobre qué fue lo que pasó, hubo un boicot, hubo aquí un sabotaje a esta ruta energética, dejando con graves daños a esta infraestructura, imposibilitando que siga circulando, ¿no? Y esto, bueno, con una investigación que salió recientemente, que creo que no generó mayor sorpresa, pues sabemos que fue ocasionado desde el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Desde la CIA y el Pentágono. Que por supuesto ha sido uno de los más beneficiados o el más interesado en que Europa deje de consumir estos energéticos a Rusia y que en su lugar le consuman a ellos, aunque sea muchísimo más costoso para Europa. Perdón, bueno, podemos pasar a dos más. Sí. No podemos terminar de entender también este conflicto si no entendemos justamente el avance de la OTAN en Europa y particularmente con muchos de los estados que formaron parte en algún momento del bloque socialista y por supuesto de la Unión Soviética, que ya desde los 90s Yevgeny Primakov había acusado justamente que Occidente estaba avanzando y estaba cada vez cercando más con esta alianza militar hacia las fronteras de Rusia, ¿no? Sin embargo, no se le hizo caso en ningún momento, a pesar de que hubo ahí hubo bastantes negociaciones justamente con el gobierno de los Estados Unidos para que limitaran esto, para que se echaran para atrás, pero han seguido avanzando hasta que justamente el actual presidente de Ucrania, Zelensky, llegó a hacer varias declaraciones sobre su deseo de formar parte de la Unión Europea, de formar parte de la OTAN y además de poseer, o con el deseo de poseer además armas nucleares, ¿no? Como de volver a darle este poder a Ucrania. Si podemos pasar a la que sigue, ya para ir cerrando, este último elemento que es el sociocultural, que yo les comentaba, que también no podemos terminar de entender lo que está pasando en Ucrania si no terminamos de ver cómo es la configuración étnica, lingüística, histórica, social, que en términos muy generales la parte este está muchísimo más constituida hacia los rusos étnicos o población más prorrusa, y mientras que del lado occidental se encuentra como otro tipo de población ucraniana que hablan muchísimo más el ucraniano y además con una diferencia como de opinión política bastante importante, ¿no? Pero además un elemento importantísimo también del lado oriental se encuentra la zona más productiva de Ucrania, no nada más en cuanto a suelos fértiles y demás, sino que también en industrialización y en riqueza en general, ¿no? Y si podemos pasar a la que sigue, me interesa también rescatar esta cita del RIAC, que es el Russian International Affairs Council, que es básicamente un think tank de Rusia, que dice lo que sigue. El cambio climático y el conflicto en Ucrania está siendo utilizado como pretexto para declarar el estado de emergencia energético en la Unión Europea. Esta vez, Europa está pagando con inflación, recesión, expropiación progresiva y empobrecimiento. Sin embargo, se trata más de asegurar las necesidades energéticas de la tecnoestructura para que pueda desarrollar aún más sus instrumentos de dominación. Élites corruptas, mal gobierno, conceptos fallidos de desarrollo económico son los precursores. La inflación, la recesión y la migración son los aceleradores. El resultado será una pérdida masiva de riqueza, disturbios y una crisis económica duradera. Así que ya nada más para cerrar, si podemos pasar a la que sigue, también rescato esta frase de Immanuel Wallerstein en un artículo bastante interesante
que dice que Rusia cambiará con el mundo, pero el mundo también cambiará con Rusia. Y ahí apenas una de las razones para continuar prestando atención al más excéntrico de los países semiperiféricos. Así que ahora, sin tener muy claro qué es lo que va a pasar todavía o cómo se va a solucionar este conflicto, porque parece que nada más se sigue alargando, vale preguntarnos qué es lo que sigue, quiénes son y serán los más afectados en esta guerra, ¿no? Pero creo que podemos ir adelantando que Europa finalmente va a terminar siendo uno de los más afectados y, por supuesto, la población ucraniana y rusa, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mitch, por ponernos como el panorama, ¿no? Completo, algunas tintes como para pensar el conflicto, cómo ha sido construido históricamente, cómo se ha ido una producción mediática incluso de él mismo, y la importancia justamente del tema energético en el conflicto, además de la cuestión identitaria, ¿no? Que también se puede discutir. Pero yo no quisiera gastar más tiempo, así que me gustaría presentar a nuestra siguiente ponente, que es Talia Iskan. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Política y Seguridad Internacional por el programa de posgrado de la Facultad de Asuntos Globales de la Universidad de Anáhuac, México. Actualmente es maestrante en Asuntos Internacionales con especialidad en Seguridad Internacional y profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas, además de la Universidad Panamericana. Es coordinadora de Asuntos Culturales en el Instituto Yunus Emre en México, del Centro Cultural de Turquía, Embajada de Turquía en México. Además, tiene una sección de análisis de política internacional en el medio Milenio Noticias y en diversos medios de comunicación. Sus líneas de investigación son Rusia, Ucrania, Turquía actual y estudios postsoviéticos. Adelante, Talia. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Qué emoción. Pues antes que nada, muchísimas gracias por extenderme la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en la segunda edición de este evento, de este debate. Y también muchísimas gracias a ustedes. Es algo que me alegra bastante ver una sala tan llena. Incluso veo gente en la escalera, que eso me genera mucha presión. Siento que tengo que dar el discurso de mi vida para captar su atención. Pues antes que nada, yo creo que mi colega ya sí se expresó de una manera bastante explícita y bastante clara respecto al panorama general. Pues estamos hablando de una guerra que según ha durado más de un año, pero si contamos sus antecedentes, yo incluso marcaría la fecha inicial como 1991. ¿Qué ha pasado en 1991? La disolución de la URSS. Y eso es justo el antecedente principal de dónde salen estos conflictos de microestados, de estados separatistas, de actores no tradicionales, etcétera, en la región que rodea actual Rusia y también la región que anteriormente pertenecía a la URSS. Entonces, independientemente de que la visión más contemporánea tenga un discurso de que la Unión Soviética ya se cayó, el comunismo ya se cayó y entonces todos esos estados son independientes, 100% soberanos, pues tampoco ha sido sencillo para estos estados postsoviéticos sobrevivir en esa escala. Y no únicamente Ucrania en ese término, sino también los estados caucásicos, Asia Central, etcétera. Entonces, también ha sido un gran reto para Ucrania desarrollarse como un estado soberano. Y en camino, Ucrania ha tenido cambios drásticos respecto a la política exterior de ¿a quién me voy a acercar más? ¿Quién va a ser mi mejor amigo? ¿Quién va a ser mi aliado? ¿Y quién va a ser mi enemigo? Entonces, estos tipos de asignaciones no son tan sencillos y fáciles de cambiar, porque siempre hay un origen y hay antecedentes y posibles consecuencias que un país o un gobernador o vamos a decir los tomadores de decisiones tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en este panorama, si hablamos del escenario más actual, pues sí podemos visibilizar un drástico cambio en la política exterior ucraniana con el surgimiento del gran personaje Zelensky, que también fue sujetado a muchos discursos de heroísmo occidental. Sin embargo, también sujetado mucha crítica por parte de los países del globo sur. Entonces, estamos hablando de un escenario multidimensional lleno de dilemas, ¿no? Y
yo sí comparo mucho el caso de Ucrania con lo que había pasado en Georgia, que también es un estado postsoviético que intentó tomar una decisión drástica, acercarse a la Unión Europea, cambiarse de aliados, y allá fue cuando Rusia intervino a través de los estados separatistas que se encuentran en esos espacios postsoviéticos. Y también es un patrón que constantemente se repite, que hayan estos estados llamados secesionistas o separatistas o prorrusos en esa región por la naturaleza de la disolución de la URSS. Porque algo que a mí se me hace muy interesante es que nosotros dibujamos fronteras artificialmente y conscientemente, pero las naciones no siempre se forman conscientemente. No podemos escoger nosotros dónde nacimos, quiénes son nuestros papás, en qué entorno nos vamos a desarrollar, independientemente de que en el camino tomamos nuestras decisiones. Entonces, allá el escenario etnocultural es algo muy evidente. Si el día de hoy volvemos a cambiar el régimen, porque los territorios y las fronteras se pueden cambiar, aunque sea un cambio difícil, a través de revoluciones, guerras, enfrentamientos, cambios políticos, geopolíticos, etcétera. Y si suponemos que de repente, voy a dar un ejemplo, no sé, Ciudad de México fuera otro país y llevaría a ustedes también como mexicanos o como ustedes quieren llamarse, no sé, como chilangos, es la palabra que aquí aprendí. O sea, la nación va a quedar igual, pero el término del territorio y la asignación legal y política se cambia. En algunas ocasiones, eso genera una resistencia. ¿Qué tal si el pueblo que está allá no está conforme con ese cambio o no acepta este gobierno o no acepta la identidad que fue asignada conscientemente o planeado o artificialmente? Y no lo digo de una manera negativa. ¿Qué pasa? Entonces, eso es lo que vemos en Ucrania. No es un escenario tan simple y sencillo de que Rusia ha sido un monstruo imperial y simplemente quiere expandirse. Estos cuentos estaban de moda hace muchos siglos, pero yo creo que en esa era globalizada ya son conflictos mucho más complejos que involucran diversificados aspectos e intereses sobre la mesa, ¿no? Como sabemos aquí, todos los estados no tienden a tener amiguitos, tienden a tener intereses a nivel regional, a nivel local, a nivel global. Entonces, pues uno de los intereses de Rusia claramente ha sido proteger, de acuerdo a la tradición soviética, pues los pueblos que han estado involucrados en un conflicto beligerante convencional en la región de Donbass. Y estamos hablando de una nación que se identifica como rusa. Y aparte, si lo vemos desde la perspectiva de la Constitución rusa, el punto de autodeterminación de los pueblos sí ha sido reconocido. Y eso genera un dilema ante derecho internacional público y la impotencia de nuestras instituciones, ¿no? Tal como Michelle ha mencionado, yo creo que aquí, para llegar a una negociación, necesitamos entender los partes. Pero ¿qué tal si los partes tienen diferentes estigmas o tienen diferentes políticas exteriores? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados, al menos nuestra generación, la mayoría de las personas que me están acompañando en esa sala, pues pertenecemos a una época contemporánea, globalizada, donde el sistema neoliberal propuesta y predominado por parte de Estados Unidos y los aliados europeos ha sido lo correcto. Pero también es algo que vemos mucho en la ética política, ¿no? De acuerdo a la época, las naciones y el territorio siempre van a cambiar las normas. Entonces, yo creo que como internacionalistas tenemos que ampliar la visión y, antes que nada, aceptar que el sistema westfaliano sí fue un avance, pero el mundo es más grande que la visión westfaliana, que ha fracasado en varias ocasiones. Empiezo desde la colonización de los países, del proceso de colonización en Asia y en África. Entonces, esto es uno. El sistema westfaliano nos ha fallido en muchas ocasiones, pero seguimos apegándonos a la normatividad occidental. Entonces, lo que el occidente dice siempre va a ser como la normativa correcta, y yo creo que decir palabras como correcto, malo, bueno, satánico, como dicen a Putin, ¿no? Suena muy improfesional, porque nosotros como científicos sociales creo que debemos de tener mucho cuidado empleando estos términos, inclusive en los medios de
comunicación, porque los medios pues generan la opinión pública. La opinión pública, a lo mejor aquí en la academia, no puede valer en el sentido intelectual, pero el mundo tampoco está formado únicamente por el élite intelectual. Entonces, los medios son quienes generan la opinión pública y cuál sería su fundamento, pues la visión prepotente occidental. Y yo creo que es por eso que lamentablemente nuestras instituciones se han quedado únicamente con la idea de condenar y se creó un concepto de una posible victoria, cuando ya cabe destacar que desde un inicio eso ha sido un enfrentamiento bélico de imbalance de poder. Porque pues ya hablando un poco de los términos más tangibles, Rusia es una potencia nuclear, es decir, Rusia es un país que cuenta con su botón de superpoder de destruir el mundo por si quisiera, y no es el único, pero su rival no lo tiene. Pero a lo mejor los amiguitos del rival lo tienen. ¿Eso a qué nos lleva? A un contexto de guerra proxy. Entonces, yo creo que ya ustedes han visto muchos escenarios de conflicto de conflictos proxy, ¿no? Entonces, aquí claramente es muy importante cualquier decisión que la OTAN toma o incluso cualquier venta que Estados Unidos realice, no porque es su guerra, sino porque ellos están allá tomando un partido y Rusia ha dejado muy claro que no iba a detener su posición beligerante mientras que la OTAN esté allá como teniendo un papel provocador, ¿no? En esas ocasiones siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde, pero no en sentido de victoria. Los que pierden, pues claramente estoy hablando de la humanidad, ¿no? Todas las personas que están en ese territorio que incluso es bastante complejo en un escenario postsoviético identificar, no, tú eres ucraniano, o no, tú eres ucraniano prorruso, o no, tú eres ucraniano nacionalista el que odia a los rusos. Es muy complejo. Son pueblos que eran hermanos por más de un siglo. Entonces, es una segmentación muy compleja y yo creo que las narrativas lo intentan a generar como si eso fuera una invasión de una potencia imperial al azar, ¿no? O como si fuera una práctica colonial cuando está el tema de origen. Pero bueno, regresando al tema, está el factor nuclear, ¿no? Y están las provocaciones. Como que me dio mucho miedo por el tiempo y me desvelé. ¿Cuántos minutos tengo? 4 minutos. Ok. Bueno, a lo que voy es que, bueno, chicos y chicas, yo tengo una visión muy crítica. Pienso que ahorita los medios tienen muchísimo poder en respecto al tema de manipular el escenario y cada día nos estamos alejando más de entender el asignado rival o el antagonista, etcétera. Y como les había dicho, es muy difícil segmentar quién es el que falleció, etcétera. Pues al final de cuentas los que sufren son los seres humanos, ¿no? Entonces aquí está el tema humanitario de ese conflicto que estamos hablando, aproximadamente más de 8 millones de refugiados. Entonces, desde la visión de seguridad humana, eso ya generó un conflicto. Por otro lado, ya estuvimos hablando de la crisis alimentaria, que ese conflicto que según es europea, que según fue elitizado por parte del occidente, generó en África. Es por eso que hubo un intento de mediación por parte de Turquía y otros países, pues con el fin de crear un tratado que no sabemos ahorita qué tan eficaz va a ser. ¿Y quién está ganando? Pues miren, yo siempre digo, Estados Unidos es un país que en cada 4 cuenta 4 veces más con tiendas de armas que un McDonald's, imagínense. O sea, porque hay muchos McDonald's en Estados Unidos. Es como su Biblia, ¿no? Es también parte de su política exterior. Entonces, yo me pregunto, ¿quién está lucrando? Digo, hacer negocios es algo de la naturaleza humana. O sea, desde Grecia antigua ha existido, es la naturaleza, buscamos el interés, porque están aquí, quieren aprender, o no les interesa, pero quieren su título, etcétera. No sé, siempre hay intereses como micro, macro, estatales, regionales, etcétera. Entonces, ¿quién ha estado lucrando al final de esa guerra? Pues las potencias que poseen una carrera armamentística muy fuerte, pues principalmente Estados Unidos. Entonces, claramente aquí
es algo que a todos nos entristece, pero yo creo que hay que tener una visión más neutral antes que decir que es la guerra de Putin y los estadounidenses son los buenos, o Europa dijo eso, por lo tanto yo me lo tomo como mi verdad absoluta, cuando en ciencias sociales, incluso en conflictos así, hay que adoptar una visión multidimensional. Entonces aquí yo les pregunto, ¿estamos realmente, o digo ellos, porque nosotros todavía creo que no llegamos a ser actores de las relaciones internacionales, pero ellos están buscando negociar o simplemente están buscando satisfacer como sus microintereses, lo cual también desde una visión maquiavélica es algo natural, es el estado natural hobbesiano. Pero entonces así yo me atrevo a decir de que donde está el discurso de la democracia o de la pacificación de la Unión Europea, que también ha estado perdiendo su credibilidad dado que sus instituciones no han llevado una solución. Entonces, aquí más que protagonizar a Rusia, siento que Rusia ha sido un factor retador ante el sistema que ha estado fracasando desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que nosotros buscar o crear nuevos foros de negociación que no pierdan su neutralidad, tal como el bloque occidental, y no sé, yo diría como a lo mejor acercarnos un poquito a un optimismo, pero no con el sistema actual. Yo sí pienso que es una guerra que va a durar muchos años más, no es algo nuevo, simplemente ha sido muy catastrófico en los medios, pero ¿qué tal Afganistán? ¿Qué tal Siria y Yemen? Lamentablemente, con que tengamos tantos temas particulares en la agenda, creo que esta guerra va a durar muchos años más. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera agradecerle a Talia su análisis y para no robarme más tiempo, me voy a permitir presentar a nuestro tercer ponente. Él es Federico José Saracho López, es doctor en Estudios Políticos y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es profesor de tiempo completo del Colegio de Geografía y realizó una estancia de investigación en el Instituto Francés de Geopolítica de la Universidad de París 8, Saint-Denis, cofundador y miembro del... perdón. Cofundador y miembro del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia. Sus líneas de investigación son geopolítica, producción del espacio, análisis del sistema mundo, identidades socioculturales y teoría crítica. Tienes la palabra, Fede. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, celebro que podamos estar reunidos en este momento. No celebro por qué nos reunimos. A un año del inicio de este conflicto, que bueno, inicio, como bien lo plantearon mis colegas anteriormente, es una cuestión que realmente no se puede trazar fácilmente sin una genealogía concreta, ya sea yéndonos hacia los 90, hacia 2013, en fin. Nos encontramos a final de cuentas nuevamente discutiendo la guerra, ¿no? Y entonces pensando y utilizando hasta cierto punto como excusa el momento, el contexto en el que estamos viviendo para poder generar una reflexión mayor, ¿no? Hace un año, cuando yo les hablaba del inicio de esta guerra, muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero bueno, ya después lo buscan en YouTube. Yo hice una reflexión en torno a cómo la guerra en realidad lo que estaba haciendo era la destrucción de los comunes, ¿no? Cómo todo lo que se iba produciendo a ras de piso en realidad nos hablaba de cómo las pérdidas se iban generando dentro de un estrato social, dentro de una clase trabajadora y de cómo funcionaba como una articulación particular de gubernamentalidad. Hoy, a un año, quiero voltear la tortilla y quiero empezar a hablarles más bien de quiénes son los grandes capitales y quiénes son las grandes burguesías que están ganando sobre este conflicto, ¿no? Y para ello voy a deslocalizar el conflicto. O sea, si bien podemos hablar de lo que está pasando en el Donbass, lo que está pasando en el Donbass no nada más está pasando en el Donbass, ¿no? Sino que tiene una transescalaridad propia que tiene que ser abordada. Ustedes disculparán lo parco de mi presentación, pero también al momento de hacerla no me sentí con ánimo de poner imágenes, porque como ya lo dije, no estamos de fiesta. Para ello, bueno, quiero volver hacia una reflexión a qué es la guerra, ¿no? Heriberto Cairo Carou, un muy querido amigo, te señala 4 elementos principales de cómo empezar a entender desde la geopolítica y la producción del espacio, le da el espacio a la guerra, ¿no? La guerra, te dice, es un conflicto que se desarrolla mediante el uso de armas y que sobrepasa un determinado umbral de violencia, que lo diferencia cuantitativamente de otros tipos de violencia personal.
te dice, la guerra es una violencia de tipo político, ya que la política es un componente fundamental de la acción, te dice. La guerra lleva una violencia estatal, por lo menos la guerra moderna, porque una de las partes, al menos en cuanto a las guerras modernas, ha de ser un Estado, o desea convertirse o proyectarse como una forma estatal. Te dice, la guerra es una conducta territorial, puesto que no solo se desarrolla en un conjunto espacial determinado, sino que también está presente en el ánimo de los contendientes el objetivo de controlar la totalidad o una parte del territorio. Yo en esta presentación quiero más bien dar un quinto elemento importante dentro de la modernidad. Ya está, perdón. La guerra es un latrocinio. En 1935, fíjense, un ex militar estadounidense, Smedley Butler, general retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, escribió un discurso titulado de esa forma, en el que denunciaba el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como vehículo para generar ganancias para las grandes burguesías de su país. Abría el discurso de la siguiente manera: la guerra es un latrocinio, siempre lo ha sido. Es posiblemente el más viejo, sobradamente el más provechoso, seguramente el más vicioso. Es el único de alcance internacional. Es singular, en el cual los beneficios se cuentan en dólares y las pérdidas en vidas. Un latrocinio es lo que mejor la describe, creo, como algo que no es lo que parece a la mayoría de las personas. Solamente un pequeño grupo interno sabe de qué se trata, es dirigido para el beneficio de muy pocos a expensas de muchos. Por la guerra, un pequeño número de personas hacen enormes fortunas. Y entonces eso nos lleva a empezar a hacer una reflexión sobre el complejo militar estadounidense, ¿no? Porque habremos de preguntarnos, bueno, si Estados Unidos durante 2022 dio alrededor de 1.300 millones de dólares en asistencia militar para Kiev, y en enero de este año aprobó 4.500 millones de dólares de gasto, lo que llevó al aumento del 10% de su gasto militar total, o sea, la superpotencia ha aumentado un 10% su gasto total, llevándolo a un máximo histórico de 1.7 billones de dólares por año, ¿no? Y eso nos lleva a que reflexionemos entonces cómo es que se estén brincando las relaciones entre el Estado y la manera en que las corporaciones militares van teniendo un juego dentro de la toma de decisiones, ¿no? Porque a final de cuentas hay alguien que está siendo beneficiado de esos aumentos. Dwight Eisenhower es el primero que habla propiamente de complejo militar industrial. El presidente de Estados Unidos en ese momento pues mostraba una preocupación por la preponderancia del sector militar que había tomado en la política de los Estados Unidos a final de la Segunda Guerra Mundial. Y no es casualidad, según Roy Mauro Marini, para 1945, el 59% de las reservas mundiales de oro se encontraban en Estados Unidos y alcanzaría, de hecho, el 72% para 1948. Además, el conflicto bélico del que salía también Eisenhower, pues había puesto a los Estados Unidos con una superioridad militar absoluta. Sin embargo, la reticencia que muestra Eisenhower a veces se malinterpreta. Muchos dicen, no, lo que pasa es que estaba muy preocupado del peso que están tomando estas grandes corporaciones sobre la decisión. No, en realidad la preocupación de Eisenhower se basaba en la presencia del Estado en las corporaciones. Es decir, según Ruth Wilson Gilmore, su reticencia entre entretejido entre Estado y corporación le preocupaba que en determinado momento se debilitara el espíritu empresarial de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el Estado tenían un cliente seguro. En el Estado tenían una forma de hacer una extracción de valor segura. Y entonces eso iba a delimitar y a empobrecer las capacidades empresariales de los propios norteamericanos. Sin embargo, también nos lleva a que observemos la construcción de este complejo en términos de hegemonía, ¿no? Y hegemonía en términos gramscianos, ¿no? Porque hasta cierto punto, cuando hablamos de complejo militar industrial, siempre incluso se genera una taxonomía, ¿no? Son las grandes corporaciones, son los políticos, son los medios de comunicación, son los think tanks, ¿no? Y entonces ya tenemos así como un modelo a armar de cómo se va generando este proceso. Y en realidad creo que es algo muchísimo más subrepticio. Creo que tiene que ver más bien cómo se va mezclando en el pensamiento norteamericano, en términos de José Luis Orozco, pues
esta forma de racionalidad de mercado, ¿no? En donde se está observando al Estado más bien como un administrador de intereses empresariales, no como una forma necesariamente de mediación completa. Y no es al azar, entonces, bueno, las corporaciones como Lockheed Martin, Boeing, Northrop, Raytheon, General Dynamics, Honeywell, Halliburton, obtienen una cantidad muy importante de sus ganancias del gobierno norteamericano. En el caso de Raytheon, el número está muy cercano al 100%, ¿no? Y entonces, lo que le estaba preocupando a esta persona, a Eisenhower, es que se volviera una forma hasta cierto punto dependiente de la capacidad de creación y de innovación tecnológica. Por otro lado, les digo, vamos a deslocalizar. Otra cosa que le preocupaba muchísimo a Eisenhower era la manera en que se estaba abriendo territorial y espacialmente las diferentes formas del valor del capital dentro de los propios Estados Unidos. Es decir, es un problema de organización al interior. Se saca muchísimo del capital que se está concentrando en el noreste, donde tradicionalmente estuvo después de la Guerra Civil Norteamericana, y se empieza a hacer una eventual distribución hacia el sur, hacia el sureste y hacia el oeste. Y entonces tienes a Halliburton en Texas, vas a tener el caso de Raytheon y de Northrop en Virginia, vas a tener el caso de Boeing en Illinois, ¿no? Entonces lo que vamos viendo es, no solamente es cómo se están llevando formas de inversión, sino que eso lo que va desarrollando también es infraestructura. Y al desarrollar infraestructura tú vas a necesitar mano de obra que empiece a producir, porque además por la materia que se está produciendo, evidentemente no se puede subcontratar. Entonces lo que vas a hacer es que el producto final, la mercancía final, prácticamente todo el producto se lleve a cabo in situ dentro de los espacios de los Estados Unidos en lugares específicos del sureste, lo que te va a traer una cantidad importante de población y lo que va a generar una centralización espacial. Eso lo que logra es una acumulación tecnológica desigual y lo que afirma, nuevamente en términos de Romero Moridi, una consolidación monopólica de esta forma tecnológica. Y una prueba muy interesante de que Eisenhower hasta cierto punto tenía mucha razón es que en 2020, bueno, ustedes y yo lo pasamos, la crisis provocada por el COVID-19 provocó la pérdida de alrededor de 255 millones de empleos, ¿no? De los cuales muchos de ellos se dieron en las líneas de tecnología, de tecnología de nueva generación, de alta tecnología, del Big Tech, ¿no? En enero del mes que acaba de pasar, bueno, ya pasó febrero también, disculpen ustedes, tengo un desplazamiento espacio-temporal. Amazon, Microsoft, Google, todas tuvieron despidos masivos. Más o menos del último mes hablamos de 51,600 empleos de grandes tecnología, ¿no? Sin embargo, en ese mismo momento, Tim Hayes, el CEO de Raytheon, estaba hablando de la creación de 5,000 puestos de trabajo para respaldar la cartera de negocios. Y de hecho, declaraba que estaba apostando a una ola mayor de despidos en el Big Tech para suministrar la mano de obra cualificada que él requería. Entonces es interesante, fíjense, porque en el momento de una crisis económica global, la imbricación entre el Estado norteamericano y estas corporaciones militares es la garante de la recuperación y el fortalecimiento del sector tecnológico, funcionando como un vórtice para la captura de la mano de obra y el talento. Y al haber un vórtice de captura de mano de obra y el talento, abarata también la mano de obra y el talento tecnológico, reduciendo la posible diversidad de oferta de trabajo. Todo esto, en el contexto actual, es imposible sin un conflicto armado de por medio. Entonces, lo que tenemos que observar ahí es la transescalaridad de esta dimensión. La destrucción sufrida en la zona de Donbass es garante de la estabilidad económica del sur-sureste norteamericano en particular. Y, como veremos más adelante, de otras zonas del norte global en general, como el caso de Hampshire en Reino Unido. Así, la concentración monopólica de la tecnología, la innovación y la mano de obra, y por tanto del capital, debilita la competencia del mercado en general a través de la fabricación y la venta de productos y servicios pensados específicamente para eliminar vidas. Es en todo sentido una perversión insostenible. Y entonces habríamos de preguntarnos, bueno, entonces, ¿quiénes son los mercaderes de la muerte que se encuentran ahorita haciendo negocio en el Donbass? Bueno, hay que seguir la mercancía. Las corporaciones de tecnología militar que se están beneficiando directamente del conflicto en Ucrania, vamos a observar cuáles han sido las principales compras de armas realizadas por los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea para apoyar a Ucrania en el conflicto. Quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. No significa que no haya símiles en el lado ruso. Por supuesto que los hay.
Lo que no tengo son datos. Y lo que no tengo además son capacidades para desarrollar una metodología para empezar a hablar del impacto financiero, precisamente porque de las primeras acciones que tomaron varios países apoyando a Ucrania fue la salida de Rusia del sistema SWIFT, y eso evidentemente afecta de manera importante el sistema financiero. No te voy a hacer caso. Y entonces, de acuerdo con el resumen de armamento presentado por Dan Brown, por Jake Horton y Tural Asmade, estas son las 4 más importantes a partir de las armas, ¿no? Son 2 norteamericanas, una inglesa y una de Turquía. La primera es Lockheed Martin Corp, con sede en Bethesda, Maryland. Es el contratista más importante del gobierno norteamericano. Se hizo acreedor a 4.009 millones de dólares en 2021. Durante el inicio del conflicto ucraniano Ucrania ha recibido más de 20 sistemas de largo alcance M142 HIMARS. Además, las municiones que alimentan a dicho sistema lo que le permiten es un alcance de 70 kilómetros, ¿no? Similar a los sistemas Smerch de Rusia, pero estos tienen mucha mejor puntería. Además, Ucrania recibió 6.000 sistemas Javelin, que como lo dice su nombre, funcionan como unas pequeñas jabalinas, son armas personales. Y de estos, solo 2.600 fueron entregados. De estos, solamente 2.600 fueron entregados en marzo, o sea, no llevaban ni 3 semanas el conflicto y ya estaban los Javelin, y ya iban en camino otros 2.000. De estos últimos, la sola munición cuesta alrededor de $78,000 y el lanzador puede alcanzar los $100,000. Las acciones de Lockheed Martin subieron de enero, que se ve de hecho en la... no se ve en la gráfica. Bueno, si la gráfica estuviera arriba, se vería muy claro cómo hay un pico radical de todas estas empresas a partir de enero. Subieron de 386 en enero de 2022 a 496 en diciembre del año pasado, el máximo del año pasado, perdón. La siguiente es BAE Systems, es el segundo contratista militar a nivel global. Ellos son los que están en Hampshire, en el Reino Unido. Durante los primeros meses de la guerra, enviaron 100 morteros, 100 obuses, M777 y 300,000 cartuchos de munición de 155 milímetros. Esta tiene un alcance de 24 kilómetros y además puede ser duplicada si la munición es una Excalibur. Además, se hizo por Polonia una donación de tanques Challenger que están desarrollados por BAE Systems, y se comprometieron a 14 unidades más, ¿no? Las acciones subieron de 600 en 2022 a 854 en el máximo del año pasado. Raytheon Technologies Corporation es el tercer contratista, pero más importante del gobierno de los Estados Unidos, con sede en Arlington, Virginia. Son los creadores de los sistemas Stinger, pero perdón que me tenga aquí más rápido, pero es culpa de Alan. Y los Stinger son misiles portátiles, ¿no? Que cubren una distancia de entre 2 y 5 kilómetros. También son los que desarrollan los sistemas de aire NASAMS, ¿no? De defensa antiaire. Además, son los que fabrican los famosos sistemas de misiles Patriot, ¿no? Que tienen no solamente un alcance de entre 40 y 160 kilómetros, sino además tienen capacidades de defensa puntual, ¿no? Cada uno de los misiles, no el sistema, los misiles del Patriot está en alrededor de $3 millones. Y bueno, vamos a ver que la compraventa no se reduce solo al teatro de operaciones. Sus acciones pasaron de 93 en enero de 2022 a 104 en el máximo del año pasado. Y por último está Baykar, que es una compañía de origen turco que está dedicada al desarrollo de inteligencia artificial y tecnología aeroespacial. Durante el conflicto ha vendido drones, llamados los Baykar T-22, para operaciones de vigilancia, selección de objetivos y levantamiento de carga pesada. Sus acciones pasaron de 4.6 a un meteórico 11.72 en el máximo del año pasado. Y entonces es muy interesante porque parece que estaríamos en competencia, pero no, en realidad lo que vamos observando también es que hay un auténtico pacto de clase, hay un pacto de élite dentro de estos sistemas. Un buen ejemplo son los sistemas antiaire y antitanque que Ucrania utiliza. Se recibieron alrededor de 5,000 armas NLAU, de las cuales 4,200 fueron dadas por Reino Unido, fueron producidas por Reino Unido. Generalmente las desarrolla una empresa sueca, SAF, que también hace carros,
pero todas se van a producir dentro del Reino Unido. ¿Para qué? Para que permita nuevamente la concentración tecnológica. Y lo que vamos viendo es que se aprovecha entonces el conflicto para hacer una sustitución tecnológica. ¿Por qué? Pues porque resulta que las armas que estamos hablando no son armas de nueva generación, ¿no? Un buen caso de esto es el caso de Eslovaquia, que sí, claro, va a donar su única batería de misiles, la S-300, que es un sistema desarrollado en la antigua Unión Soviética, y lo va a... Bueno, ya, no tienes que ser así. No culpo a la CIA, pero tampoco lo deshago. Y da su batería que se fue producida dentro de la Unión Soviética con el compromiso de que Alemania le dé sistemas Patriot dentro del pacto de la OTAN. Entonces, ¿qué hizo? Pues cambió su máquina vieja por una mucho más nueva, ¿no? Y otro ejemplo, y el que más me gusta, porque hemos estado hablando mucho de cómo se están dando las donaciones de tanques, lo cual va cambiando también la forma en que se va a desempeñar el teatro de operaciones. Hablábamos de los 14 tanques Leopard que está dando Krauss, una empresa alemana, pero no, también están los 14 Challenger 2 que desarrolla BAE Systems. Nada más que resulta que si googleamos lo suficiente, en 2020, resulta que el gobierno de Gran Bretaña estaba intentando eliminar sus 227 tanques Challenger y sus 388 vehículos blindados Warrior porque los consideraba obsoletos, según su propia observación de 2019, debido a las nuevas formas de guerra cibernética, ¿no? Y entonces lo que vemos más bien es que la guerra está funcionando con lo que Jimena Ramos López Tolsa llama un fetichismo de excreción dentro del capital. Las mismas configuraciones o predisposiciones sistémicas que esconden el acto de desechar la mercancía para incentivar el consumo mayor de nuevas mercancías, los cuales racionalmente tendrán un mayor de venta mayor. En general, encontraremos que esta faceta es clave para reinterpretar la guerra como un proceso de la modernidad. Y por último, quizá voy a irme muy rápido porque no voy a poder leerlos a todo por detalle, es la parte en cómo también el sistema político, ¿se acuerdan cómo se va mezclando dentro de una racionalidad de mercado? El sistema político norteamericano, los actores específicos, están teniendo un enriquecimiento directo. Es decir, John Rutherford, Marjorie Taylor Greene, si quieren puedo darlas al final, después puedo dar todas las cifras. Diana Harshberg, Lois Frankel, Kevin Hearn, Fred Upton, Stephen Cohen, John Curtis, David Price, David Evans, John Hickenlooper, Sheldon Whitehouse, Shelley Moore, Capito, Gary Peters, todos ellos tienen acciones importantes, tanto en Raytheon como en Lockheed Martin o en empresas que pertenecen a los conglomerados de Raytheon o de Lockheed, ¿no? Y entonces, para cerrar un tanto de los 1.300 millones de dólares y contando de ayuda militar que ha brindado los Estados Unidos a Ucrania, que es dinero extraído de los trabajadores mediante impuestos que supuestamente se toman para el mantenimiento de los proyectos del bien público, se ha realizado una extracción de valor más, una acumulación por despojo para el enriquecimiento de las grandes corporaciones y la oligarquía nacional. A la luz de esto, podemos afirmar nuevamente nuestra premisa original, que la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido utilizada abiertamente para el enriquecimiento de la burguesía tecnocapitalista, militarista del norte global y de los Estados Unidos en particular. Las fuentes oficiales rusas hablan de 6,000 soldados de dicha nacionalidad caídos en el frente de batalla. Las fuentes de los Estados Unidos calculan 100,000. Del lado ucraniano, el gobierno de Kiev reconoce 13,000 abatidos, mientras que Estados Unidos afirma que en realidad son cerca de 100,000. En cuanto a los civiles, la ONU habló en diciembre de 7,000 muertes, pero la misma ONU dice que sus cifras son falsas, porque no tiene la manera de poder hacer un levantamiento de campo y meter observadores en el frente. Por otro lado, la categoría de civil y soldado en Ucrania se desdibuja, debido a que muchos varones ucranianos fueron forzados a entrar a la defensa del territorio para garantizar la salida de sus familias en los países del entorno. Según las cifras de ACNUR, hay 7,915,000 refugiados, de los cuales 4,900,000 cuentan con protección temporal en sus países de protección. Además, hay otros 5,9 millones de desplazados internos, principalmente aquellos que están huyendo del teatro de operaciones el Donbass. La ciudad de Makiev está hecha pedazos. Según el primer ministro ucraniano, el daño infraestructural asciende a los 700,000 millones de dólares, mientras que el coste del daño causado al medio ambiente ha llegado a los 35,000 millones de dólares. Todo esto también es falso.
El daño real no puede ser traducido en cifras monetarias. Se fetichiza en la abstracción numérica. No puede ser resarcido en términos de valor de cambio. El daño real es incalculable e inasible. Millones de vidas han sido trastornadas o sesgadas por el conflicto. Un universo de valores comunes y de existencia se ha perdido, negadas para las generaciones del futuro. La guerra es en todo sentido un desastre. Salvo por un puñado de personas que han decidido una vez más hacer un pedazo del mundo y de sus semejantes arder para generar una ganancia, la guerra más bien despoja lo incalculable y lo sustituye por migajas para muy pocos. Alimenta a ladrones que esperan que el dinero que se retiene a trabajadoras y trabajadores se destine a destruir los hogares de otros trabajadores y otras trabajadoras de un lugar diferente con sus mercancías. Son ladrones que se quedan para hacer una fracción relativamente muy pequeña si se le compara con lo que se ha destruido. Y que además esperan despojar a las generaciones del futuro de su trabajo al forzar a reconstruir aquello que sus antepasados ya habían levantado. La guerra es un latrocinio, y mientras nuestros análisis del conflicto no contengan esta dimensión, habremos sido cómplices por omisión. Muchas gracias. Gracias, Fede, por tu reflexión. Perdón. Y por robarte el tiempo también. Perdón. Entonces, para no robarme más tiempo, me voy a permitir presentar a nuestra siguiente y última ponente. Es Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Ella es licenciada y maestra de Historia Mundial por la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú, en la Unión Soviética, y doctora en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de carrera titular tipo C del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2 y autora de diversos libros, entre los que destacan De la nueva mentalidad soviética a la política exterior de Rusia, La Rusia de Putin y el conflicto checheno, El impacto de la globalización en los viejos actores de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia y su redefinición geopolítica, El Fénix de Oriente, Rusia como potencia global del siglo XXI y El regreso de la geopolítica, Rusia y la reconfiguración del poder mundial. Sin más, le cedo la palabra, doctora. Pues es un gusto estar aquí con ustedes en mi alma mater de doctorado y pues quiero felicitar a la doctora Sandra Canetti por esta iniciativa, porque pues me ha tocado estar en muchas mesas donde me quedo sola realmente tratando de ser más objetiva y recibiendo el epíteto de prorrusa, ¿no? Como si fuera un insulto. Entonces, yo creo que este tipo de mesas equilibran la realidad, equilibran la información de la realidad, porque como lo que prevalece son todas las noticias y versiones, interpretaciones de los medios occidentales, pues esto también permea las universidades. Y la verdad es que se pierde la objetividad y se pierde la verdad, ¿no? Entonces, este tipo de análisis y oírlos en los jóvenes especialistas, en este cambio generacional de el conocimiento acerca del tema de Rusia, que afortunadamente no se ha perdido, porque antes pues sí había todo un área de investigación en la Facultad de países socialistas, pero cuando se cayó la Unión Soviética y el bloque soviético, parece que ya no le interesó a nadie por un tiempo, se desaparecieron las materias, etcétera, y celebro mucho, por ejemplo, que Michelle, esta joven investigadora, a la cual asistía a su examen de licenciatura, pues esté interesada y desarrolle excelentemente estos temas con objetividad. No se trata de ser prorruso o proestadounidense, se trata en el ámbito científico que nos caracteriza de buscar la verdad, no la propaganda, ¿no? Y desde luego, pues a Talia, cuyo origen pues es ruso, invitarla y darle un lugar también en esta mesa es muy importante para tener objetividad. Y desde luego, bueno,
lo que nos ha contado Federico, pues yo creo que es abordar el tema excelentemente, porque efectivamente lo que vemos es la ganancia en armas y esto que él plantea, que es la burguesía tecnológica bélica que está ganando tanto dinero a partir de la muerte de seres humanos, y no solo, sino del mutilamiento de piernas, brazos, de deshacer familias. Pues esto es lo que realmente nos debe interesar, ¿no? Como con nuestra formación humanista. Ahora bien, yo realmente tengo la suerte de ser la última para poder, pues, oír a los compañeros y hacer un cierre. Y bueno, hace un año efectivamente estuvimos platicando del conflicto, analizándolo, y en yo planteaba que la lamentable situación que se vive podía parecerse a la situación que propició la Primera Guerra Mundial, no a la maldad de los rusos, como algunos medios verdaderamente nefastos, o que Putin es un maldito, y que además, déjenme decirles, ayer salió la noticia de que tiene una orden de aprehensión según un alemán, el presidente Putin. Digo, esto ya es demasiado, porque vean ustedes que entonces se debería también tratar de apresar a Netanyahu, que ha castigado tanto a los territorios palestinos, o a los sauditas, que tienen una guerra terrible en Yemen y de la cual no se habla, solo por dar dos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, centrándome en el conflicto, desde luego ya no es el combate por una ideología, sino por intereses comerciales y geopolíticos, que creo que ha estado bastante claro expuesto por los compañeros. Este planteamiento al año se ha visto confirmado debido a que Estados Unidos sacó del mercado del gas europeo a Rusia, que vendía gas barato, seguro, por oleoductos, sobre todo a Alemania. Y decía la vez pasada que con el Nord Stream 2, que no se llegó a abrir y que se destruyó, como ya se ha dicho, Alemania iba a convertirse en un concentrador de gas. Pero recordemos que los aliados de Estados Unidos no deben ser más fuertes o iguales. Esto lo dice Zbigniew Brzezinski, ¿no? Debe tener, él lo dice, no yo, como ustedes saben, debe tener vasallos, no asociados, ¿no? A los europeos les llama vasallos. En su libro El gran tablero de ajedrez y la supremacía americana, escrito en 1998. Parece que ese guión se está siguiendo totalmente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es todo lo que ya Federico tan excepcionalmente ha expuesto. La pandemia dejó a Estados Unidos en condiciones muy difíciles económicamente, pero sabemos que tiene una deuda interna enorme y una deuda externa enorme. Entonces, para salir de esta situación económica, ¿qué mejor que alimentar el complejo militar estadounidense? Porque la venta de armas ha sido tremenda. Todas las ayudas que ha dado Estados Unidos, entre comillas, se le van a cobrar a Ucrania. Ucrania ya debe 600 veces su PIB interno, imagínense, ¿no? Por todas estas ayudas. Y también debemos de decir que, sin embargo, si yo pensaba en el año 2022 que se trataba de un conflicto regional como el de Crimea, cuando Rusia, después del derrocamiento del presidente ucraniano Víctor Yanukovych, que ahí, bueno, Michelle lo decía bastante, esta historia no empezó el día 24 de febrero del 22, cuando Rusia, a petición, que esto no se dice en Occidente, a petición de las repúblicas autoproclamadas,
finalmente que hicieron un referéndum en 2014, pero Putin más bien le hizo caso al Consejo de Seguridad y Cooperación para Europa y se crearon los acuerdos de Minsk, y en esos acuerdos se planteaba resolver el conflicto pacíficamente. De hecho, Zelensky fue elegido porque prometió precisamente eso, el conflicto, pactarlo de manera pacífica. Pero, ¿qué pasó? Que si recordamos, como estudiosos de la CRI, recordamos que antes de abrir el Nord Stream 2, ya que Biden incluso había dicho que sí, tenemos que Zelensky, ese conflicto que había permanecido congelado desde 2014, Zelensky eleva la apuesta, empieza a hacer bombardeos, siempre los hizo, pero ahora de manera más radical sobre las repúblicas autoproclamadas del Donbass, y por otro lado declara: no voy a seguir los acuerdos de Minsk porque eso sería terminar con Ucrania. Y por otro lado declara: me quiero salir del Tratado de Budapest, en donde Ucrania se comprometía a ya no realizar querer construir ningún arma nuclear. Entonces, cuando si ustedes recuerdan, cuando Rusia le pide a la OTAN y a Biden, hubo incluso una cumbre Biden-Putin en que, por favor, fírmame este documento de que Ucrania va a seguir siendo neutral. ¿Y qué hizo Occidente? Nada, porque ya se veía, ¿verdad?, que se venía todo esto de salir de la crisis con otra región del mundo, ¿verdad? Ahora bien, pero pues sí, lejos de quedar en un conflicto regional, esta vez el reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas en la cuenca del Don, Lugansk y Donetsk por Rusia, porque esto es un antecedente que no se dice, solamente se dice: Putin amaneció hoy con ganas de reconstruir la Unión Soviética y bueno, pues decretó invadir Ucrania, ¿no? Y esto propició que Estados Unidos y los gobiernos europeos hicieran grande el conflicto al mandar armas a Ucrania vía OTAN, ¿no? Siguiente. Según el recuento publicado en septiembre de 2022 por el Kiel Institute de Alemania, el monto oficial para la defensa de Ucrania superó los $40,000 millones. Esto es un negocio redondo, como ya se expresó muy bien aquí, de Estados Unidos, sin tener en cuenta las promesas adicionales de Estados Unidos. Esto representó 4 veces el presupuesto de defensa ucraniano votado para el año 2022, porque bueno, es con mucho el mayor donante de ayuda militar. Más de la mitad de esta ayuda, unos $25,000 millones, procede de este país. Y esta cantidad es muy superior a la de la ayuda militar proporcionada en 2020 a sus principales receptores de ayuda militar desde hace tiempo, que son Israel, Egipto y Afganistán, antes del regreso de los talibanes. Otras fuentes estadounidenses estiman que esta ayuda es probablemente mucho mayor, más bien $40,000 millones. En términos absolutos, Polonia es el segundo mayor donante de ayuda militar. No gratuitamente, porque Polonia tiene un resentimiento histórico con Rusia por haber perdido el Reich Pospolit, que era un enorme estado en el siglo XV, y Rusia pues se quedó con parte de ese Reich Pospolit y con el Principado de Varsovia. Desde entonces no lo pueden perdonar, no la pueden perdonar. Y las repúblicas bálticas también, que proporcionalmente por su PIB
pues claro, siguiente, por favor, por su PIB, claro que dan mucha ayuda, ¿no? Proporcionalmente. Ahora, aquí tenemos la ayuda enviada a Ucrania durante la guerra ruso-ucraniana a enero de 2023, por país y tipo de ayuda. Estados Unidos, vean ustedes, es el mayor. La azul es ayuda financiera, la negra es ayuda humanitaria, vean el tamaño de la ayuda humanitaria, y la ayuda militar es en gris, vean ustedes, ¿no? Ahí tienen ustedes. Algunos países como Italia, Suecia y Dinamarca solo han mandado ayuda militar. Tenemos que, lo sorprendente de esto es que las capacidades militar-industriales combinadas de las 2 docenas y media de países del bloque occidental no pueden competir con las de su único adversario ruso. Hemos visto cómo, pues, paso a paso van avanzando las tropas rusas en las repúblicas del Donbass, ¿no? Esta idea, a su vez, muestra qué poderoso es el complejo militar industrial de Rusia, que aún es capaz de mantener el mismo ritmo, escala y alcance de la operación especial en curso, sin volverme un apologista de la guerra. Nada más es para que comparemos, ¿no? Cómo se está dando esta contienda. A pesar de las sanciones en su contra, mientras que 30 países de los más ricos no pueden hacerlo colectivamente. Durante febrero de 2023 se ha estado especulando por qué Occidente, liderado por Estados Unidos, cambió tan decisivamente su narrativa oficial, porque decían, muy pronto va a caer Rusia y Ucrania va a vencer. ¿Por qué? Porque hay un error metodológico al estudiar Rusia por parte de Occidente, que es menospreciarla. Yo no sé por qué, si la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa. A pesar de que perdió 27 millones de vidas, su tecnología militar avanzó enormemente en ese periodo. Incluso los tanques ya no se remachaban, sino que se unían las piezas por medio de calor. ¡Ay, 3 minutos! No bueno, no haga caso. Voy a ser como Federico. Entonces tenemos que incluso el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos admite que se ha complicado la guerra, y también el New York Times admitió que las sanciones a Rusia fracasaron. Siguiente, por favor. Miren, ahora, otra de las apuestas de Occidente era que Putin cayera a manos de alguna figura liberal, pro-occidental, que concediera el uso de los recursos naturales a los países occidentales, porque Rusia es demasiado apetecible. Como sabemos, es el país más grande del mundo. Ya decía Michelle, qué cantidad de riqueza tiene, gas, petróleo, y sigo porque si no, no voy a tener nada de tiempo. Pero vean ustedes, aquí por Statista, que es una compañía occidental, se ve que la popularidad de Putin ha crecido o se ha mantenido en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque el pueblo ruso sí siente la agresión, porque como bien lo decía Talia, miren, Ucrania era parte de la Unión Soviética, era un solo país. ¿Por qué tratarla como si fuera otro país? Es decir, que la nacionalidad rusa se expandió por toda esa región. Es más, Kiev de Rus fue constituida en el siglo IX después de Cristo con el rey Ki, y por eso se llama Kiev de Rus, la madre de las ciudades rusas. Entonces ahí viven pues los eslavos, y la mayor minoría étnica son los rusos, pero después del derrocamiento de Yanukovych sube un gobierno terriblemente nacionalista auspiciado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, siguiente, por favor,
que la narrativa oficial de Occidente pues ha tenido que reconocer que incluso en la voz de Jens Stoltenberg, que en realidad están teniendo problemas para abastecer siguiente por favor, para abastecer a Ucrania. Dice Stoltenberg, está claro que estamos en una carrera de logística. Las capacidades clave como municiones, combustible y repuestos deben llegar a Ucrania antes de que Rusia pueda tomar la iniciativa en el campo de batalla. Y trataron los ministros en esa reunión de centrarse en las formas de aumentar la capacidad industrial de defensa. Pero aquí vemos cómo las diferencias entre el ejército de Ucrania y el de Rusia, ¿no? Son muy grandes. Pues claro, es como ponernos a pelear con Estados Unidos, muchachos. Creo que el líder mexicano en un caso así debería de tener la responsabilidad de no arriesgar a su población a una guerra así, porque Zelensky le ha apostado a la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos, pero pues la verdad es que lo que importa de los ejércitos, como decía von Clausewitz, el teórico de la guerra alemán, es su espíritu, no su tecnología. Y la verdad es que cuando los rusos sienten esta necesidad de defender a sus compatriotas, pues se dan estos elementos, ¿no? Además de que, como ya se ha dicho hasta el cansancio, Rusia también es una potencia nuclear. Y fíjense ustedes lo que declara Stoltenberg acá, ¿no? El tiempo de espera para municiones de gran calibre ha alcanzado de 12 a 18 meses. Los pedidos realizados hoy solo se entregarían 2 años y medio después. Así que tenemos que aumentar la producción e invertir en nuestra capacidad productiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está, ¿no? Otra vez la comparación, vean ustedes, entre efectivos, personal de reserva. Rusia tiene 2 millones de personal de reserva. Vean los vehículos blindados, las aeronaves, los helicópteros, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Situación de la guerra en Ucrania en el 11 de enero. Si ustedes ven, bueno, las repúblicas del Donbass son las que ya pertenecen a Rusia y la batalla muy grande es en Bakhmut, ¿no? Porque ahí es como una entrada al siguiente territorio. Ahora, siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes lo que ya se habló también, el número de refugiados, pero fíjense, 2.852.395 están en el país enemigo. ¿Cómo explicarse eso? ¿No? Se han ido a Rusia los rusos nacidos en Ucrania. Y entonces, pues ya, por lo que casi ya no tengo tiempo, ¿verdad? Nada más quiero decirles que, siguiente, Stoltenberg, entonces, habla de una carrera de logística entre Rusia y Occidente y también la describió como guerra de desgaste. En primer lugar, demuestra que el bloque no estaba preparado para librar una guerra indirecta prolongada contra Rusia. De lo contrario, habrían reacondicionado su ejército de forma preventiva, complejos industriales en consecuencia. Y bueno, siguiente, por favor. Tenemos la visita de Biden a Kiev, que ustedes vieron, ¿verdad? Vimos por sorpresa para reunirse con Zelensky. Y allí, ya se dijo aquí, se anunció de otro paquete de ayuda de 400 millones de euros. Y este nuevo paquete, pues, contempla artillería, sistemas antitanque, radares de vigilancia, etcétera. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque como se está dando el avance ruso lento pero firme, entonces Biden va arriesgando. Imagínense, el presidente de Estados Unidos, ir a un teatro de guerra. ¿Qué tanto les interesa, no? Este país proxy, como ya se ha dicho también, ¿no? Y bueno,
la verdad es que, claro, esto lo tuvieron que avisar a Rusia, porque las potencias se avisan, ¿verdad? Que va un presidente de la otra potencia cuando hay una guerra. Entonces, si algo le falta a Ucrania, a pesar de toda la ayuda, es la cobertura aérea. Porque, siguiente, por favor, porque los tanques prometidos Leopard y Abrams, Estados Unidos dijo que los iba a mandar, pero tal vez a final de año, imagínense. Esto fue como una muy astuta jugada de que Alemania mande tanques, pero ellos se van a esperar, ¿no? Que era lo que Scholz ponía como digamos, condición para enviar. Siguiente, por favor. Entonces, lo que quieren ahora son aviones de combate F-16 de Estados Unidos, pero entonces se va escalando como vemos la guerra. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Es la pregunta, ¿no? Que uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde quieren ganar en armas los Estados Unidos? ¿Hasta dónde quieren someter a Europa? Porque pues, yo pensaba que Alemania tenía voz propia, el motor de la Unión Europea. ¿Y qué han logrado? Acabar con la competencia los Estados Unidos, porque al no tener ya gas barato, Alemania ya no está creciendo igual, pero además muchas fábricas alemanas se han ido a Estados Unidos por la falta de energía. Esto es una victoria completa para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahora finalmente las sanciones, y con esto ya finalizo.